Hoy día hemos escuchado la confesión de Pedro sobre Jesús el Mesías. El relato del Evangelio comienza con una pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles responden, y eso constituye la primera parte de este Evangelio. Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Luego viene un eje articulador, la respuesta y la confesión de Pedro sobre Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y la segunda parte del Evangelio se compone de una bienaventuranza de Jesús sobre Pedro. Le dice que, fruto de esta confesión, Pedro va a ser la piedra sobre la cual la iglesia y la comunidad se va a constituir. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una buena noticia para todos quienes nos confesamos católicos y pertenecemos a esta gran comunidad que es la iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Es una de las grandes preguntas que los cristianos nos hemos formulado durante muchos siglos. El Papa Juan Pablo II, cuando vino a Chile en el Estadio Nacional, nos hacía una pregunta muy parecida y que hasta el día de hoy resuena en todos nosotros. ¿Es Jesús solamente un hombre? ¿Es Dios? ¿Quién es Jesús? Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Pero no solamente ellos, sino que nosotros, como cristianos, tenemos también el llamado a preguntarnos ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para nuestro colegio y para nuestra comunidad? Jesús es fuerza. Jesús para mí. Jesús para mí es un guía. Él es esperanza. Por eso hoy día quizás convendría preguntarnos, ¿Jesús es el Salvador y el Mesías para ti? Ese es el gran título de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Es el Señor porque toda la creación mira a Jesús y adquiere pleno sentido cuando se encuentra con Él. Todos nosotros vivimos completamente felices cuando nos adherimos a Jesús y somos capaces de encontrarnos con Él y caminar a su lado. Jesús es el Señor. Pero Jesús también es el Mesías. El Mesías es aquel enviado por Dios para salvar a su pueblo. Y ahí conviene preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿de qué me tiene que salvar Jesús hoy? Cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades, vemos a mucha gente transitar por ellas. Muchos de ellos no conocen a Jesús. Y los cristianos tenemos el deber de presentarles la buena noticia que celebramos en cada Eucaristía. Aún a la distancia, tenemos ese llamado a poder ser evangelizadores y transmitirles a cada uno de ellos, con sus miedos, sus desesperanzas, sus problemas y sus búsquedas. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador que tiene una respuesta hoy para tu vida. La segunda parte del Evangelio nos invita a que cada uno de nosotros piense, reflexione sobre la unidad en la iglesia. Todos somos y formamos parte de la iglesia. La unidad de Pedro, la unidad de los católicos en torno a Pedro, significa aceptar y entender aquello que la iglesia nos propone para poder vivir en nuestra vida.
Muchas veces nos puede incomodar, muchas veces lo podemos criticar y podemos hasta no estar de acuerdo, pero siempre tenemos el deber como católicos de escuchar y atender la voz de nuestro pastor y la voz de nuestros pastores, rezar por ellos y estar siempre atentos a vivir esta experiencia de unidad. El Evangelio de hoy nos presenta la imagen de la roca, esa roca que representa a Pedro y hasta el día de hoy nos acompaña por medio de la imagen y de la figura del Papa. Por eso les invito a que en este día podamos recordar algunas frases que he escogido para poder compartir en torno al magisterio que el Papa Francisco nos ha entregado en este último tiempo. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore. Vivere la Semana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie della esistenza. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Francisco ha dejado claro desde el primer día que las claves de su mensaje son la misericordia y la ternura. Ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Non abbiate paura, non abbiate paura, è il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza. E noi dobbiamo dirci, peccatori sì, tutti qui, tutti siamo, corrotti no. El Papa también ha pedido que haya perdón en las familias, pese a las peleas, aunque cueste y aunque haya objetos que puedan volar por la casa. E sempre io ai novelli sposi do questo consiglio. Litigate quanto volete, se volano i piatti lasciate, ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. A Jesús como el Señor y el Mesías en nuestra vida y también descubramos en este Evangelio cómo la figura del Papa nos genera adhesión y unidad como católicos.